Buenas noches, soy Alberto Harfuch, soy médico del staff del Hospital Shriners de la Ciudad de México. Ya tenemos algún rato ahí, tengo 24 años ahí en el hospital y gracias. No sé, Toño les ha platicado, el hospital es un hospital de subespecialidad, lo que vemos es ortopedia pediátrica, tenemos algunos servicios adicionales que nos dan apoyo en la asistencia de estas criaturas, pero el trabajo grueso del hospital es la ortopedia pediátrica. Tenemos varias clínicas en las que nos dividimos y cada uno de los doctores tiene asistencia en una de ellas. A mí en lo personal me llamó mucho la atención la fijación externa y desde que llegué empecé a trabajar con fijadores externos. Entonces me dediqué mucho a hacer alargamientos óseos. Mi curva de aprendizaje fue con todas las secuelas de poliomielitis que, pues podríamos decir que en los primeros 5 años nos acabamos los pacientes que teníamos con poliomielitis en el hospital alargándonos. Nos dio un gran conocimiento, y nos permitió escalar a casos más complejos, como son congénitos, por ejemplo, y de ahí empezamos a hacer correcciones de deformidades, tanto agudas como progresivas. Como ustedes saben, el crecimiento guiado no es una cosa que tenga mucho tiempo. En realidad tuvo un boom importante en 2004, y de ahí para acá ha habido una serie de publicaciones muy interesantes con respecto a manipulación o crecimiento guiado en esqueletos inmaduros. Y de ahí es donde se ha derivado esta plática que les voy a dar. Me había pedido Toño que habláramos de corrección de deformidades, pero yo creo que hoy en día la corrección de deformidades se meten a cualquier libro y básicamente la tienen. Y con mucho gusto, hoy no, porque creo que lo vamos a acabar un poquito tarde, pero si algún otro día quieren que platiquemos un poquito de corrección de deformidades, encantado de la vida lo hacemos. Vamos a empezar. Básicamente, ¿qué es el crecimiento guiado? ¿Es un control de crecimiento? ¿Es una manipulación de crecimiento? Lo que vamos a hacer es que vamos a alterar el ritmo en el que está creciendo un esqueleto. Y esto lo hacemos por control de uno u otro lado de la placa fasciaria. Obviamente tenemos que hablar que estamos tratando esqueletos inmaduros. Un esqueleto maduro ya no tiene crecimiento guiado, ya no crece. Entonces tenemos que tener en cuenta que por lo menos debemos de contar con una predicción de crecimiento de 2 años o mayor para poder planear hacer un crecimiento guiado. Ya muy cercano al final del crecimiento, pues es una cirugía innecesaria. Vamos a tener 2 formas de hacerlo. Esto va a ser en forma temporal con algunos de los nuevos sistemas que están en boga, o en forma definitiva destruyendo prácticamente la placa fasciaria. Y a final de cuentas lo que vamos a hacer es una inhibición de crecimiento. El término epifisiodesis, pues si la pensamos un poquito, estamos hablando sobre la placa fasciaria. En terminología real sería una fisiodesis, es a nivel de la placa fasciaria. Pero para fines prácticos y la influencia de la literatura americana, todo se llama como epifisiodesis. Pero al final de cuentas es lo mismo. Lo que pasa es que luego nos topamos con gente muy dogmática, en especial los centro y sudamericanos, y ellos sí se refieren más a la fisis que a la epífisis. El objetivo de este tipo de tratamientos pues va a ser básicamente evitar o disminuir la necesidad de cirugía mayor para hacer una corrección de una deformidad. Y dentro de todo pues es una cirugía mínima invasiva que de utilizar alguno de los sistemas temporales puede tener posibilidades, dependiendo de la edad del paciente, en casos de recurrencia, de repetirse el procedimiento. Y tenemos que tener algo de conocimiento, o por lo menos pensar qué potencial de crecimiento tiene esta criatura. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana muy bonita para trabajar en estos niños, y es entre los 9 y los 11 años. Porque nosotros sabemos que las curvas de crecimiento de un niño entre los 9 y 11 años van a despegar, hacen un último estirón, y ese es el momento que debemos de aprovechar si queremos hacer una corrección de alguna deformidad. Todas las consideraciones, obviamente hay que buscar que las fisis estén abiertas. Se ríen, pero
Es verdad, he visto pacientes programados para epifisiodesis y cuando veo unas radiografías están las fisis cerradas. Pues, ¿cómo lo podemos programar? ¿No? Entonces es importante. Hoy en día, con las nuevas técnicas, podemos hablar que el rango de edad para poder dar atención a estos niños se ha ampliado desde los 4 hasta los 11 años. 11 años principalmente en hombres, porque las mujercitas, sobre todo en nuestro país, podemos encontrar niñas de 11 años que ya prácticamente están desarrolladas, entonces su potencial de crecimiento es definitivamente muy poco probable, ¿no? Cuando decidimos hacer uno de estos tratamientos, tenemos que tener la conciencia de que tenemos que hacerle una vigilancia estrecha. Una vigilancia estrecha, me refiero, es citarlos periódicamente con radiografías, tenerles un poquito de atención en medición de ángulos, en medición de ejes, el parámetro que queramos seguir para medir la corrección. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas pueden llevar a la sobrecorrección. Si vamos a una sobrecorrección y lo permitimos, va a terminar en una deformidad contraria que a veces es peor que la que tenían originalmente. En estos casos, lo vamos a ver más adelante, se permite la sobrecorrección intencional, porque sabemos que al retirar los implantes va a existir lo que se llama un signo de rebote. Al momento que nosotros tenemos una fisis controlada, al momento de liberarla de esa contención, va a tener una respuesta de sobrecrecimiento. Entonces, si nosotros planeamos desde un principio hacer un cierto grado de sobrecorrección, al momento del retiro podemos tolerar esa recurrencia. En teología, pues no vamos a hablar mucho de teología, pues todos aquí tienen ortopedia pediátrica, ¿no? Sí. ¿Y rotan por ortopedia pediátrica? Pues todas las deformidades que vemos en los pequeños, ¿no? Metabólicas de tipo raquitismo, que es muy, muy común. Patologías óseas de tipo de displasias óseas, osteocondromas que están cercanos a las fisis y ocasionan crecimientos anormales. Una cosa muy importante, sobre todo ustedes que ven la cantidad de trauma que ven, pues todas las lesiones traumáticas fisiarias, ¿no? Hay que pensar que cualquier niño que tiene una lesión traumática fisiaria puede tener una deformidad posterior, fracturas y obviamente idiopáticas, no sabemos por qué sucede, ¿no? Ya entrando un poquito al tema de la epifisiodesis, si la hacemos definitiva o la hacemos temporal. ¿Qué técnicas conocemos en la definitiva? ¿Alguno de ustedes recuerda la técnica de Femister? ¿No? No. Bueno, la técnica de Femister era una cirugía altamente agresiva en la que se exponían las fisis, tanto del lado lateral y medial, y se hacían resecciones ya sea en cubo o en círculo. Y se extraía el fragmento de hueso, se giraba y se volvía a poner, de modo que cruzábamos la fisis, y eso detenía los crecimientos. Principalmente se utilizaba para discrepancias de longitud, no tanto para corrección de deformidades. La técnica percutánea, que fue popularizada posteriormente en 1998, en la que lo que se hace es percutáneamente destruir los extremos de la fisis. Con 1,5 centímetros que destruyamos de cada lado, ocasionamos un cierre definitivo que va a terminar por disminuir. Es muy difícil tratar de controlar un crecimiento guiado por medio de una epifisiodesis definitiva, porque no sabemos a qué velocidad se va a cerrar. Si se cierra rápidamente, pues no va a corregir. En las temporales, las grapas de Blount, que fueron muy, muy populares por muchísimos años, tenían varios problemas, entre ellos todas las complicaciones como eran fracturas del implante o migraciones. La técnica era aparentemente muy sencilla, pero en realidad era muy demandante. No sé quién ha tenido experiencia de poner grapas de Blount. Sí, pone grapas de Blount. El que las tiene que poner, a veces cuesta mucho trabajo orientar la fisis, a veces las patas de la grapa atraviesan la fisis o no quedan distribuidas adecuadamente, y en los seguimientos generalmente vemos fractura de los implantes o migración de los mismos. Entonces es un proceso un poquito lento y malo, ¿no? El tornillo transficiario, esta es una idea que salió en 1998 en la que se perforaba la fisis desde la metáfisis y lo que se buscaba era hacer un mínimo daño y atravesar la fisis. Contenía el crecimiento de ese lado,
desgraciadamente forma puentes, y esos puentes y esa compresión a nivel de la fisis ocasiona un cierre definitivo. Entonces la temporalidad del sistema de tornillo transficiario no era tan real. Finalmente, en 2004, la placa de tensión, la figura en 8, no sé si la han visto, la placa en 8, bueno, se los voy a enseñar. Es un sistema de una placa fija con tornillos móviles, y lo que se trata es introducir un tornillo a nivel de la fisis y otro tornillo a nivel de la metáfisis ligados a una placa. Todo el efecto de tensión lo va a llevar la placa y va a permitir que se cierre, que no se cierre la fisis, no hay compresión sobre la fisis y permite un crecimiento contralateral. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Este es un poquito de la historia, es la técnica de Fenister, en la que se hacía la resección en bloques, se retiraba, se volteaba, se colocaba, y lo que se hacía era agresivamente cerrar la fisis. Como les digo, esto se utilizaba mucho para control de discrepancias de longitud, más que para crecimiento, para control de crecimiento, ¿no? Los resultados eran muy adversos, no teníamos un muy buen conocimiento de la predicción de crecimiento, tablas reales de crecimiento final. Green y Anderson en 1957 publicaron unas tablas que son las que siguen vigentes, que nos permiten ver más o menos lo que resta de crecimiento, y podemos calcular cómo poderlo manejar. En un estudio que hicieron Green y Anderson encontraron hasta 10% de complicaciones por migración y fractura de los implantes. La sobrecorrección era una de las causas más importantes, y a veces cerraba de un lado y del otro no, y entonces ocasionaban deformidades como consecuencia del tratamiento. El cierre definitivo, esta es una técnica muy sencilla, y lo que hacemos es únicamente invadir la fisis tanto medial y lateral del segmento que queramos cerrar. Es un cierre definitivo, y esto es más para control para corrección de discrepancia de longitud más que de corrección de deformidad. Las grapas de Blount, 1949, han sufrido una serie de modificaciones importantes. De la placa original que diseñó Blount, que era una grapa, era un alambre doblado con punta, se metía a golpe, y con todas las complicaciones que presentó, entonces tener varias modificaciones. Una de ellas, y muy importante, es que se empezaron a diseñar que una grapa no era suficiente, que se tenían que utilizar por lo menos 3. Entonces una cirugía que debía de ser mínima invasiva se hacía muy complicada, porque había que ubicar 3 grapas de cada lado, y aún así la migración y la fractura de los implantes era muy frecuente. Posteriormente se hicieron implantes con reforzamiento hacia las axilas de la grapa para lograr que tuvieran más resistencia. Se realizaron barbas sobre las patas de la grapa, y luego sacar las grapas era muy, muy complicado, era una cirugía muy, muy destructiva, ¿no? Esto es más o menos lo que es la grapa de Blount. Tenemos una imagen del extremo distal del fémur y de la proximal de la tibia, y lo que hacemos es poner una grapa. Esa grapa entra en fisis y en metáfisis respetando la fisis. Pero ¿qué pasa al momento que estamos tratando de disminuir el crecimiento en esa zona? Lo que vamos a ocasionar en realidad es, a lo largo de las patas de la grapa, va a haber un sistema de compresión, y el sistema de corrección va a ser del final de las patas de la grapa hacia el lado contrario. Entonces la corrección era muy relativa, no era tan real, y como consecuencia de la compresión continua de la fisis, terminaba por cerrar la fisis. Entonces otra vez el efecto de temporalidad de la grapa pues estaba en veremos. 1998, Metazo diseña el tornillo transficial, que corre de la metáfisis a la fisis y perforando lo mínimo posible la fisis. Él dice que un orificio menor de 4 milímetros no va a ocasionar ningún problema. La verdad es que los estudios muestran que el momento en donde cruza la rosca va a haber un sistema de compresión. Esa compresión alrededor del tornillo, con la posibilidad de formación de un puente óseo, pues también va a dañar la temporalidad del sistema. Entonces, este es un buen sistema. Hay casos interesantes corregidos con esto,
pero generalmente lo vamos a reservar no en niños pequeños, sino en niños en los que están cercanos al final del crecimiento, en aquellos que nos quedan aproximadamente 2 a 3 años de crecimiento y que las deformidades no son mayores. Otro de los sistemas para colocación de los tornillos, porque a veces ponerlos perpendiculares a las fisis es muy complicado, se pueden poner en esta forma oblicuos. ¿Qué es lo que pasa con un orificio de 4 milímetros en el momento que lo hacemos? Lo aumentamos a 6 o 7 milímetros, entonces el orificio de 4 se ve más grande, el daño a la fisis es mayor, el riesgo de cierre es todavía mayor. Finalmente, lo que vino a revolucionar el sistema de temporalidad en el crecimiento guiado. Peter Stevens en 2004 desarrolla un sistema de tornillos y una placa de tensión. Placa de tensión porque la placa es la que va a recibir toda la tensión del sistema, no va a invadir la fisis, y con este sistema se disminuye considerablemente las fallas o complicaciones que teníamos con los otros sistemas. Al utilizar este tipo de sistema, él amplía el rango de edad. Ahora le permite tener, a partir de los 4 años, correcciones de deformidades importantes. La técnica es una técnica mínima invasiva y hay que recordar que la idea es llevar a estos niños a cierto grado de sobrecorrección para que al momento del retiro del sistema permitamos un rebote o una recurrencia que nos deje la extremidad alineada. Este es más o menos el sistema de la placa con los tornillos, y aquí lo que va a pasar es que la tensión o el estrés de la corrección se va a ir directamente a la placa. ¿Por qué? Porque los tornillos son móviles. Perdón. Esta es la placa en 8, tiene 2 tamaños para extremidades pequeñas o extremidades grandes. Y en la parte de arriba vemos cómo se coloca, en la parte de abajo vemos en el momento que se abre. Entonces ahí tiene un tope. Al llegar a ese tope, que es aproximadamente de 30 grados, la presión va a funcionar como si fuera una grapa. Va a empezar a ejercer presión hacia la fisis y nos puede ocasionar un cierre prematuro de la fisis. Entonces, si no estamos en una etapa de corrección completa, cuando ya tenemos la grapa abierta, pues una cirugía nueva para cambio de placa, ¿de acuerdo? En términos generales, con esta placa estamos hablando de un periodo de tratamiento de 2 años y tenemos que ir vigilando el estado de la fisis durante el tratamiento. Entonces, los tornillos son canulados y desgraciadamente tienen un límite de corrección. En este sistema, el punto débil del sistema es el tornillo, generalmente el metafisial. Cuando tratamos niños pesados con tornillos metafisiales, con tornillos canulados, la posibilidad de ruptura del tornillo es frecuente. Aquí tenemos unos casos que les voy a presentar. Este es un diseño de 2010 que describió el doctor Daniel Green del Hospital de Joint Diseases en Nueva York. Curiosamente es un doctor que trabaja en ortopedia pediátrica, hace escoliosis, hace cadera y diseñó estas grapas. Estas grapas lo que tienen es una bisagra intermedia, y entonces, como podemos ver de la fotografía de abajo, en la que se ve colocada en forma paralela a los tornillos, a la parte de arriba pues no tiene límite. Son tornillos sólidos en lugar de canulados, y en este sistema, que tengo poco de usarlo, lo que he encontrado es que tiene más aflojamiento que el tornillo canulado. No sé si la rigidez del tornillo le dé más posibilidad de aflojamiento, y generalmente el que se afloja es el tornillo metafisial. Es una placa articulada, tornillo sólido, en teoría sin límite, pero también he encontrado que los tornillos metafisiales se pueden aflojar. Esto es parte de lo que es corrección de deformidades. Es un diagrama del doctor Dror Pali de Maryland, bueno, cuando estaba en Maryland, en el que lo que trató de hacer fue protocolizar cómo podemos comunicarnos con respecto a un solo sistema y poder hablar el mismo lenguaje. Es un sistema muy entretenido, la gráfica es excesivamente agresiva, la ve uno y son rayas, flechas, ángulos y una serie de nomenclaturas, pero yo creo que si algún día tenemos oportunidad, con mucho gusto lo platicamos, van a ver qué entretenido es.
El seguimiento, como les decía yo, hay que darle seguimiento periódico, hay que tenerles atención a estos niños porque se nos pierden la consulta o cualquier cosa y cuando regresan ya tenemos una complicación probablemente más seria que la deformidad con la que iniciamos. La forma sencilla de hacerlo es básicamente con un eje mecánico y la distancia que el eje pasa del centro de la rodilla desde el inicio hasta cada uno de los seguimientos. Y ahí nos podemos dar cuenta que si el eje estaba desviado medial a 5 centímetros, se lo pusimos y vamos viendo con cada uno de los seguimientos que va teniendo una corrección de 2 a 3 milímetros por mes. Cuando llegamos a la corrección le damos 10, 12, 15 milímetros de sobrecorrección, dependiendo de la edad y la circunstancia. Retiramos el implante y vemos cómo regresa y se queda en el centro. Entonces, es un ejercicio muy, muy agradable, ¿no? Estos son unos esquemas que se diseñaron para poder tratar de hablar el mismo idioma, en el que el centro de la rodilla es la línea cero, hacia un lado es más y hacia el otro lado es menos. Entonces, en una llamada telefónica podemos platicar. Oye, tengo un niño con una desviación del eje más 2. Pues ya los dos entendemos en dónde está el eje. Yo creo que es más exacta la desviación medida en milímetros, pero a final de cuentas es un buen sistema para seguimiento. Hay una serie de publicaciones muy interesantes, por ejemplo esta en la que la placa de tensión corrige deformidades angulares efectivamente en niños de crecimiento y es menos probable que produzca extrusiones por talla como eran las grapas comparada con las grapas de tabla. Y son publicaciones que ya se encuentran en la literatura. El uso correcto de la técnica produce corrección de deformidades angulares. Sobrecorrección y correcciones insuficientes son problemas comunes. Y el plan preoperatorio cuidadoso y un seguimiento estrecho minimiza el potencial de las complicaciones. Aquí ya se habla de obesidades mórbidas, índices de masas corporales altas, nos van a tener problemas con estos sistemas. ¿Por qué? Porque los tornillos tienen punto de fatiga. Y les voy a enseñar un caso interesante que hicimos ahí en el hospital. Vamos a empezar con algunos de los casos. Por ejemplo, este niño tiene 6 años. Básicamente, yo cuando recibo uno de estos niños, nunca lo ataco de primera instancia. Lo reviso, trato de diagnosticarlo, no encuentro una causa de la deformidad. Generalmente lo que hago es, ok, anoto mis hallazgos y lo mando a 6 meses, y en 6 meses lo veo. ¿Qué es lo que podemos ver a 6 meses en estas radiografías? Corrección espontánea, ¿verdad? Lo sigue observando. Sigue corrigiendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la deformidad inicial y cómo va? Sin embargo, ya estoy llegando a una edad final de crecimiento, en el que el crecimiento ya no me va a dar la corrección final que yo necesito. Le pongo las plaquitas en 8 y esa es la corrección final. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que una cosa importante es, los niños nos dan muchas oportunidades de tratamientos, no en caliente, no al momento. Podemos darle la oportunidad de ver de qué se trata o cómo se comporta para poder realizar un tratamiento. Un ejemplo más. Volvemos a tirar nuestros ejes mecánicos. Tenemos deformidad en las dos, ¿verdad? Aquí le cabe mencionar que cuando tengo este tipo de problemas yo tiro ejes para ver dónde están los centros de rotación de deformidades. Y en este caso me dio tanto arriba de la rodilla como abajo de la rodilla, por lo cual decidí ponerle las 4 placas. Las 4 placas que en términos generales te lleva 40-45 minutos poner las 4 placas, no es una cosa tan demandante. Y ahí tienes la corrección. Quiero que vean la orientación de las articulaciones de la rodilla con respecto a tu eje, tan prácticamente normales, ¿no? Este es otro caso unilateral que tampoco le llegué a un diagnóstico. ¿Qué le haría? ¿Qué le harían? ¿Alguna idea? Bueno, pues que les dije que lo íbamos a observar, ¿no? Lo vamos observando y vean lo que cambia. Vean la diferencia en 6-8 meses que les doy de plazo.
Ahí lo sigo viendo, sin tocarlo al niño, ¿eh? Entonces yo creo que vale la pena la observación, ¿verdad? La observación es un plan de tratamiento muy válido, ¿no? ¿Y qué tiempo hay de la primera a la última radiografía? No tengo las fechas, pero generalmente a estos niños, dependiendo de la edad de los 4 a 6 años, lo que hago es verlos cada 6 meses. El que me va progresando lo sigo, el que no progresa lo opero. Claro. Hay una como tendencia, ya sea la mejoría o estática, ¿no? Sí, sí, el que se queda estático puede ser por una lesión fiscaria con un puente óseo, ¿no? Que además tengo 3 casos de puentes óseos con deformidades que les he puesto y han abierto y han corregido, lo cual es bastante interesante. Entonces, a los 6 meses no corrigió ni siquiera mínimo, ya decide directamente hacerlo. Depende mucho de la edad del niño, ¿eh? Ahí en el hospital yo tengo oportunidad de tratarlos. Nuestros pacientes llegan hasta los 18, pero si yo agarro uno de estos niños a los 4 años, les doy 2, 3 citas. Si no corrigieron, ahí los programo. Sí. Bueno, esta es una fractura proximal de tibia, que es un problema frecuente que tenemos en ortopedia pediátrica y que generalmente los tratamos con un aparato de yeso. Este paciente así nos llegó. Bueno, esta fue la radiografía que nos recuperó de cuando lo trataron. Y ese es el yeso y esta es la deformidad de tibia. El papá llegó enojado porque trataron mal a su hijo, porque lo enyesaron mal. ¿Ustedes creen que lo hayan enyesado mal? ¿Cuál es la evolución normal de una fractura metafisiaria proximal de la tibia en una criatura? Algo de tibia. Una fractura metafisiaria de tibia, si no se lo explican al papá o a la mamá, si no les explican, mira, ve cómo está la fractura, le voy a poner un yeso y va a estar alineado, y cuando le quitemos el yeso, tiene posibilidades de desviarse, el paciente va a jurar que lo trataron mal, porque no le explicaron lo que podía pasar. Y esta es una, si la ven en la literatura, se llama una deformidad de Coulson, y esta la van a encontrar muy comúnmente, y si se deja evolucionar, termina siendo, no corrige la deformidad proximal, sino hace una deformidad compensadora abajo. Entonces se complica la corrección, porque para poder corregir tendría uno que ir a doble osteotomía, porque si corrige la deformidad proximal va a aumentar la compensación que hizo la tibia. Es un tipo de compensación en S para poder llevar el tobillo a paralelo. Entonces aquí tenemos al paciente, hicimos una corrección en agudo con una osteotomía. ¿Cómo ven la orientación de la rodilla con respecto al tobillo? ¿Si les gusta o no les gusta? ¿Mandé? Yo siempre cuando hago osteotomías tapo la osteotomía. Lo que me interesa es la orientación de la articulación de la rodilla y la orientación de la articulación del tobillo. Si tiene un eje de centro de rodilla, centro de tobillo, voy a tener un eje alineado. ¿De acuerdo? Yo generalmente las osteotomías trato de no verlas porque si te sales del centro de rotación vas a tener traslación. Es obligado. ¿De acuerdo? Pero a final de cuentas yo creo que ahí está alineado. La deformidad que tenía se alineó. ¿Qué creen que pasó después? ¿Y el peroné? El peroné nunca le hacemos caso, aunque no se cicatrice. ¿Qué creen que pasó después? Estaba cicatrizado, ¿verdad? Y después volvió a deformarse. Algo tiene de memoria esa condenada deformidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un crecimiento guiado, la llevamos al final del crecimiento y termina alineado. Entonces yo creo que ahí, recuerden cuando tienen fracturas proximales de tibia, díganle a los papás que puede tener deformidad, porque si no la culpa va a ser de ustedes. Este es un caso más en el que se utilizaron tornillos transficiarios. Claro, la edad del paciente nos permite ya no utilizar las plaquitas, poner los tornillos transficiarios, llevarlo al final del crecimiento y a la corrección. Este es otro caso en el que estamos viendo una corrección
a nivel de fémur, que la deformidad mayor no era en fémur, era en tibia. Y no se retiran los tornillos, y la complicación, ahora sí vean las deformidades de las rodillas. ¿Qué prefieren tener? ¿Una deformidad en valgo de rodilla o una deformidad en valgo? En valgo, ¿verdad? Entonces la consecuencia de la operación que le hicimos a este niño es peor, el pronóstico es peor que el pronóstico que tenía el segundo. Por eso es importante hacer planes muy cuidadosos y tener vigilancia estrecha en estos pacientes, porque si no se nos van a esto y cuando nos damos cuenta ya cerraron fisis, ya tienen varos, ahora sí necesitan una doble osteotomía de fémur para poderlo limpiar. Las grapitas de blanco. Este paciente llega con grapas distales de fémur, y si vemos el caso, vamos a ver que tiene una deformidad, una desviación lateral del eje de la pierna izquierda muy, muy importante. Ahí está más o menos la deformidad. Pero vean dónde está la deformidad. Está en la tibia y se lo pusieron en los fémures. Además, el fémur derecho era normal, ¿no? Le quitamos eso, le ponemos una sola plaquita a la tibia y vamos viendo la evolución que va teniendo. Y es el resultado final. Entonces tenemos que localizar cuál es la deformidad para poder decidir a dónde vamos a poner nuestra plaquita. Y como ven, pues sí es una manipulación franca, del crecimiento de las extremidades. Este es un caso extremo, es un chaparrito de 4 años que pesaba 70 kilos, con un raquitismo muy, muy marcado. Si podemos ver la desviación del eje derecho-izquierdo, estamos hablando de 170 y 180 milímetros, 17 y 18 centímetros. Era un charrito auténtico. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos 4 placas y vamos a ver cómo va la evolución. Vamos a ver que del lado derecho empieza a corregir, sin embargo del lado izquierdo no. Seguimos adelante. Está flojo el tornillo metafisiario proximal de la tibia izquierda y no está actuando como debería, está flojo el sistema. Ahí vemos cómo se alineó la pierna derecha. ¿Ustedes recuerdan la imagen desde los 170 milímetros de desviación? Prácticamente lo tenemos en 10 milímetros. Sin embargo, del lado izquierdo no. ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió el tornillo metafisiario, el proximal está flojo, está suelto, está migrando. Hacemos un cambio de placa, todavía no teníamos placas sin bisagra, hicimos un cambio por otra vez por una placa en 8. Aquí tenemos el lado izquierdo, la evolución. Retiramos el material del lado derecho y vamos llevando el lado izquierdo. Y aquí podemos ver nuestro lado izquierdo ya con una franca sobrecorrección del fémur y la tibia todavía pendiente de corrección. Ahí tenemos la sobrecorrección, retiramos el sistema y empieza el rebote, la recurrencia de la deformidad. No tengo completo el caso, pero lo voy a completar. Un caso más en el que tenemos una deformidad a nivel de fémur distal. Ponemos la plaquita, vean la corrección progresiva que va dando la placa hasta prácticamente llegar a una situación normal. En este caso es interesante porque si ven desde el primero, quiero que vean, que pongan atención un poquito en el cóndilo femoral lateral, cómo está hipoplásico, ¿verdad? ¿Qué pasa a lo largo del tratamiento? Que va haciendo un cambio de carga sobre la rodilla. Quiero que vean esta rodilla y comparen el cóndilo lateral con el cóndilo lateral de este lado. Se remodeló, ¿no? Entonces el efecto de las cargas sí tiene mucha influencia sobre el desarrollo de las articulaciones. Aquí es el original y aquí es el final. Muchas gracias.